llevando a cabo la actividad de la entrega de la guía de los PUCs, los famosísimos PUCs, planes de uso y gestión de suelo. ¿Por qué? Porque el 16 de abril del 2016 el país aprendió, bueno, al menos el tema administrativo o de planificación de los municipios aprendió una lección muy importante, que es de aprender o saber cómo se debe construir, cómo se debe urbanizar, cómo se debe poblar una ciudad. En función de esto, las autoridades nacionales y los organismos internacionales hicieron eco y, si no me equivoco, entre 2016 y 2017, finales de 2016, comienzos de 2017, se hizo la tercera ronda de hábitat aquí en el país, que fue hecha en Quito, en el Parque de la Carolina. Ahí se expusieron muchas temáticas en torno a las falencias que han tenido muchos municipios, muchas juntas parroquiales, muchos cabildos, en torno a cómo construir, dónde construir y por qué construir. Entonces se estableció que, a más del plan de ordenamiento, de desarrollo y ordenamiento territorial que se hace cada 4 años, se debe hacer el plan de uso y gestión del suelo. Entonces, como AME, nosotros buscamos la apertura internacional de organismos multilaterales, de ONG, para podernos capacitar, teniendo en cuenta que Europa es uno de los continentes que tiene mayor avance en el tema de planeamiento y de uso del suelo. Tienen cerca de 70, 80 años manejando de esta forma sus territorios y lo han hecho de buena forma. Entonces, AME se capacitó con ONG internacionales para poder replicar a nivel de territorio, a nivel de municipios, el tema del uso del suelo. Incluso se hizo una guía, que la guía es básicamente un manual orientativo, unas guías metodológicas para que los municipios puedan saber de qué se trata y saber cómo se hace y cómo se elabora y cómo se planifica y desarrolla la gestión del uso del suelo. De alguna otra manera, este tema del uso de suelos en el tema de construcción se criticó mucho el pasado 16 de abril del 2016, cuando fue el terremoto en Ecuador, precisamente por la falta de infraestructuras de manera correcta que se manejaron, porque de alguna otra manera habían construcciones sin permisos y de alguna otra manera las alcaldías en cada sitio son responsables en cierta manera de los permisos de construcción que se les da. Responsables directos del tema de la construcción y del urbanismo. No desconocimiento, pero sí hubo una falta de criterio técnico terrible en función de dónde se debe construir. Hay muchos suelos que no son urbanizables, hay muchos suelos que deben mantenerse y seguir siendo suelos rurales. Por ejemplo, te puedo poner el tema de los suelos de cultivos de inundación, los suelos donde históricamente se ha cultivado arroz y que son demasiado bajos para poder construir, deben de tener una especificación técnica diferente a la de otros suelos. Se puede construir, sí, pero después de hacer los rellenos correspondientes, los taludes y demás temas, ¿no? Pero eso no lo toman en cuenta muchos municipios, y el 16 de abril hubo consecuencias lamentables sobre muchos edificios, sobre muchas familias, sobre muchos cantones, sobre muchas vidas que lamentamos aún, ¿no? Entonces, prácticamente lo que se trata de hacer es poner sobre la mesa las herramientas para que los municipios empiecen a planificar de correcta manera, no solamente el ordenamiento, sino también el uso del suelo. O sea, si es uso agrícola y sabemos que cuesta mucho convertirlo en vivienda, para el uso del suelo para vivienda, dejar que siga siendo agrícola y buscar otras opciones. Los municipios aquí en el país son muy diversos. Analizábamos casualmente el día martes, estuvimos en Caluma capacitando con un analista de Quito y con gente de aquí de la regional a 4 municipios, a Caluma, Chandía, Las Naves y Ventanas, sobre este tema. Analizábamos el tema de San Vicente de Manabí, cómo ellos ya tienen avanzado en cerca del 80% su planificación de uso de suelo, porque ellos ya hicieron una alianza con cooperación internacional para que de Europa vengan y les ayuden con el tema. ¿Sabes? O sea, el tema no es fácil, el tema es un poco complejo,
pero se debe de hacer. Eso quiere decir que aquí en Ecuador no existen ese tipo de mecanismos, hay que buscar ayuda No, internacional. ese tipo de planificación no existía hasta el momento del terremoto. O sea, un municipio que responsablemente ha hecho su plan de ordenamiento sabe que debe manejar la gestión del uso del suelo, pero no era una obligatoriedad. Ahora con la Secretaría se está tratando de normar el tema y se está acompañando a los municipios para que lo hagan. Ya tenemos técnicos capacitados acá. Lo que te digo de San Vicente es porque ellos van avanzando ya desde hace un par de años con eso. Como te decía, el uso del suelo no es tan fácil de desarrollar. En Europa, en países como España, se toman de entre 2 a 3 años desarrollar un plan de uso del suelo y de ahí viene la implementación. Lo que se trata de hacer acá, pese a que los periodos son cortos, los periodos administrativos en cada GAT son cortos, son de 4 años, es que en esos 4 años el cabildo se responsabilice por lo que va a pasar de aquí en adelante con su cantón. O sea, el plan de uso de suelo no solamente es para los 4 años de un gobierno autónomo descentralizado, de un alcalde, sino para toda la vida del cantón. Entonces, difícilmente cambiará el suelo. Puede cambiar las construcciones o la adaptación, pero no el uso. El uso es algo que va para permanecer fijo, y lo que se trata de hacer es que esta guía quede de ahora en adelante como un referente para las siguientes administraciones, ¿no? Es importante planificar, pero también implementar. Correcto. Entonces quiere decir que esta guía le ayudaría a los alcaldes a tener quizás una manera más estratégica de saber qué es lo que debemos hacer ante estos posibles casos. Por supuesto, de una manera ordenada, planificada, de cómo hacer que el cantón crezca. Sabemos que históricamente los cantones no se quedan con una sola población. Difícilmente aquí en el país, creo que los cantones que controlan mucho la población son los 3 cantones del archipiélago, pero por obvias razones, porque son áreas protegidas y no puede haber sobrepoblación por el tema de las especies endémicas. Pero los cantones del continente tienden al crecimiento. Entonces tenemos que saber hacia dónde y para dónde crecer. No solamente en temas de cantones pequeños o medianos, también el asunto de la no planificación se ve mucho en cantones grandes. Comentábamos ese día de que hay una ciudad aquí en el país donde se está planteando hacer el crecimiento, bueno, ya lo tiene, pero se está planteando incrementar el crecimiento vertical, hacer condominios. Pero no se toman en cuenta las implicaciones que tiene un condominio. Si tú haces un condominio en una avenida principal, digamos que aquí en Guayaquil, en la avenida Quito, haces un condominio de 32 pisos, vas a tener que hacer mínimo, unos 500 parqueos. Pero imagínate 500 parqueos, 500 carros saliendo a una hora pico en la avenida Quito, es para que cautices media ciudad. Entonces, ese tipo de planificación está establecida en la planeación del uso del suelo. No solamente dónde construir, sino también cómo y por qué y hacia dónde construir.